Ubicado en la pequeña localidad de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra el Castillo San Francisco, también conocido como el Castillo de Gaña. Tardó un total de 12 años en ser construido por su propietario y arquitecto Eugenio Díaz Vélez, y estaba destinado al esplendor. Sin embargo, Eugenio jamás llegaría a vivirlo terminado, puesto que falleció el mismo día de su gran inauguración. Desde ese entonces, el castillo ha pasado por tantas vidas como eventos paranormales. Quédate, porque de la mano de Maite Porazo vamos a desentramar los hilos de esta historia llena de elegancia, muerte y fantasmas. Y en otra sección, como siempre, tenemos a Ana Misan, quien le va a dar otro sentido a las historias de terror desde una perspectiva literaria. Mi nombre es Axel Malmoria y esto es Ristra de Ajos. Hola Maite, y gracias por venir hoy al programa. Muchas gracias, Axel, por invitarme. Y ahora que estamos en el mes de octubre del miedo, terror e historias paranormales, hoy te traigo una que le va a interesar a todo el público. Bueno, para comenzar, ¿podrías contarnos un poco la historia detrás del Castillo de Gaña? Bueno, el Castillo de Gaña está ubicado en la localidad de Rauch, provincia de Buenos Aires, y comenzó a ser construido en 1918 por Eugenio Díaz Vélez, arquitecto. El estilo arquitectónico de este castillo era ecléctico, una tendencia que estuvo vigente en Europa y vino a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial. El castillo llegó a su máximo esplendor en 1930, contando con 3 pisos, en los cuales había 77 habitaciones, 15 baños, 2 cocinas, terrazas, miradores, balcones, talleres de carpintería, bibliotecas, y no te quiero aburrir con la inmensidad de cosas que tenía este castillo. Sin duda un castillo enorme. Enorme y precioso. Tenemos fotos después que vamos a ver para divino. Era lo que quería Eugenio. Era ¿no? lo que quería Eugenio. Además de ser arquitecto, pudo plasmar lo que él quería en este hermoso castillo. El 20 de mayo de 1930, la esposa de Eugenio, María Eugenia, decidió organizar una fiesta de inauguración digna para tal caserón, con 50 invitados súper exclusivos. Pero solamente faltaba el anfitrión y autor de este castillo, Eugenio. Pasaban los minutos, pasaban las horas, y Eugenio no llegaba. Los invitados y la esposa se empezaron a preocupar. Luego de el pasar de las horas, llega el chofer de Eugenio, se acerca a la esposa y le dice que Eugenio falleció de un paro cardíaco antes de salir para la vivienda en la localidad de Rauch. La esposa quedó devastada. Luego de esto, ella heredó el castillo, pero jamás llegó a vivir en él. Muy bien, y luego de esto, ¿el castillo quedó a manos de Eugenia todavía o pasó a otro propietario? Luego de esto, Eugenia jamás llegó a vivir en el castillo y quedó abandonado. Años después, la estancia fue expropiada por el gobierno de Buenos Aires tras la reforma agraria por Óscar Allende. Pero, sin embargo, esta gestión no fue mejor que la anterior. El castillo quedó abandonado y pasó el tiempo suficiente para que la estancia se estancara. Años después, en 1958, se convirtió en un reformatorio para jóvenes con problemas de conducta. Pero fue una época que también terminó en sangre, puesto que a mediados de los años 70 hubo una pelea entre los internos. Uno de los jóvenes, que ya había alcanzado la mayoría de edad y estaba por ser puesto en libertad, se armó con un revólver y fue a matar a balazos al jefe del establecimiento. Luego de esto, el castillo quedó abandonado y jamás se supo saber de él. Un castillo lleno de historias y no exactamente lindas. Se dice también
que por aquellos sucesos se fue impregnando de malas energías y en ausencia de vivos se pobló de fantasmas. Como todo lugar abandonado, hoy te traigo algunas de las historias que se cuentan sobre el castillo de Gaña. Una de ellas es sobre los gritos y cánticos que provienen sobre el interior del castillo, sobre los pueblos originarios, que fueron asesinados por el abuelo de Eugenio, prócer de la independencia argentina, Eustonio Díaz Vélez. Los puesteros afirman que los pampas no olvidan y a menudo se niegan a hablar sobre lo que ocurre dentro del castillo. Otra de las historias más populares es sobre la fiesta congelada, ya que se cuenta que después de fallida inauguración, la reciente viuda le rogó a la servidumbre que dejen todo en su lugar, que cierren todas las entradas y nadie toque nada. Se cuenta que 30 años después, alguien entró al castillo y vio todo dispuesto para esa fiesta. 30 años después. 30 años después, como si no hubiese pasado ni un día. Y dice que se adentró al castillo y pudo ver a Eugenio Díaz Vélez. El mismo Eugenio. El mismo Eugenio, vestido de frac y bañado en sangre, preguntando por su hija y por los invitados. Muy bien, ¿y por qué crees, Maite, que surgen esta clase de historias en torno al castillo? Puede ser para darle sentido a todo lo malo que pasó, o quizás por diversión o para asustar a las personas que vienen, o quizás una táctica turística, ya que la municipalidad de Rauch ha comentado que las actividades que se generan en torno al castillo están entrelazadas, englobadas con el espiritismo, rituales. Hay gente que va con cámaras que detectan fantasmas y aseguran que en teoría los hay. Increíble. Y como última pregunta, algo que me parece interesante y seguro que a mucha gente también, ¿qué es el castillo el día de hoy? Actualmente el castillo de Gaña está abandonado, pero los pueblerinos están creando la Comisión por la Recuperación del Castillo de San Francisco, para poder recuperar el castillo, su parque, y quién te dice que de paso conoces a los fantasmas que lo habitan. Gracias, Maite, por habernos contado un poco sobre esta tenebrosa e impactante historia del gran castillo de Gaña. Sí, una historia llena de sangre y sucesos no muy lindos. Pero bueno, ¿quién dice que la próxima semana te traigo una historia más terrorífica? Esperamos tenerte por acá. Bueno. Esto es Ristra de Ajos. Maite ya nos contó sobre el castillo de Gaña. Nos habló sobre sus tragedias y sus horrores. Ahora tenemos a Ana Misan, quien desarrollará la historia desde una perspectiva literaria, desentramando los eventos paranormales y dándole un sentido más allá de lo sobrenatural. El castillo de Gaña, tras varios sucesos traumáticos, se pobló de historias llenas de sangre y horror, algunas reales y otras no tanto. Pero la pregunta es, ¿por qué creamos estas historias? ¿De dónde surgen? ¿Y qué sentido tienen desde lo literario si las tomamos como construcciones narrativas? El terror ha sido parte de nuestra existencia desde siempre. Si trazamos una línea temporal, podemos encontrar estas historias en cuneiformes, papiros y papel. En la antigüedad, los egipcios ya hablaban de fantasmas en su literatura, y los griegos y romanos de asesinos y casas embrujadas. Se trataba de relatos que coincidían con la forma de pensar la vida y su sentido, qué era lo desconocido y cómo se buscaba darle una explicación. A lo largo de su existencia, el horror se nutrió de los terrores psicológicos de sus autores y lectores. El terror como elemento, como ya dije, estuvo desde siempre, pero como género se puede empezar a hablar de él a partir de 1765, año en el que se publicó El Castillo de Otranto de Horace Walpole, la primera novela dentro del subgénero gótico.
Después de esta inauguración, la literatura de terror gótico se pobló en fantasmas y bestias de la mano de Mary Wollstonecraft Shelley, Edgar Allan Poe, John Polidori, Lovecraft y Anne Radcliffe. Fueron tiempos que se hicieron con la muerte, una visitante asidua en tiempos oscuros, y la hicieron su amiga, quizá a modo de entenderla y aceptarla, con todo lo que traía. Ya para los siglos XX y XXI, el género siguió incursionando en los nuevos tiempos. Se volcó en temáticas postcolonialistas, feministas y queer. Fue la voz de los terrores de la vida real, una forma de afrontarlos y resignificarlos bajo las letras de Stephen King, Shirley Jackson, Horacio Quiroga, Silvina Ocampo o Mariana Enríquez. En Latinoamérica, por su parte, el terror, caracterizado por lo terrorífico, lo grotesco y lo siniestro, sirvió para denunciar las injusticias sociales, las diferencias de poder y la constante violencia. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el castillo de Gaña y sus fantasmas? Las historias que pueblan las paredes del castillo son leyendas urbanas, que no necesariamente son construcciones literarias, pero sí son narrativas, generalmente orales, parte del folclore contemporáneo, y han influido en la literatura, el cine, la televisión y viceversa. Es en estas leyendas donde las preocupaciones, lo traumático y lo desconocido toman una forma tangible, amigable para los vacíos humanos, y el castillo de Gaña abunda en vacíos. Se trata de un medio de cultivo ideal para el terror y las leyendas. Más allá de su tamaño, se trata de una casa embrujada, las cuales, dentro del terror, sirven como metáfora de traumas pasados, la decadencia de la sociedad o los conflictos psicológicos de los personajes. Además, se utilizan para explorar el mundo de lo desconocido y lo inexplicable. Los fantasmas que habitan estas casas, por otra parte, son las manifestaciones de la venganza, la redención, la culpa y lo que jamás fue resuelto. El castillo de Gaña tiene un poco de todo esto. Se trata de un lugar aislado, un muro impuesto entre la aristocracia y el resto del mundo, construido en las bases de la violencia de los antepasados de Eugenio Díaz Vélez y la de los que luego lo habitaron en los tiempos en los que el castillo hizo de reformatorio de menores, período acabado en sangre. El castillo de Gaña se convierte en un punto de encuentro entre la historia, la literatura y el terror, sirviendo como un símbolo que refleja las preocupaciones de la sociedad, lo traumático y lo desconocido. Las historias se construyen desde distintas perspectivas, y los eventos paranormales, vistos como construcciones literarias, no se quedan fuera. Ahora sí, queda en el público creer en los fantasmas que moran en aquellos lugares abandonados o cargados de historia. Mi nombre es Axel Malmoria y esto fue Ristra de Ajos.